Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Bertas Vera, soy del grado 11 y voy a presentar la lógica. Primero que nada, empecemos con la pregunta básica que es la lógica. Pues la lógica es la ciencia del razonamiento. En general, se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera a la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio un paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia directa de ella. Eh, Vamos a ver los tipos de lógica. Eh, Existen dos tipos de lógica, la lógica formal y la lógica informal. Eh, a menudo se distingue entre dos campos de la lógica formal y la informal. Eh, y vamos a explicar cada una de ellas. La lógica formal atiende al lenguaje formal, o sea, a la manera de expresar sus contenidos. eh, los emplea de manera estricta, sin ambigüedad, de modo tal que se pueda analizar el recorrido deductivo a partir de la validez de sus formas. Yéndonos más enfocadas a la lógica formal, eh, la lógica formal se conoce como lógica formal o matemática a la aplicación del pensamiento lógico a determinadas áreas de matemática y la ciencia. Esto implica el estudio del proceso de la inferencia mediante sistemas formales de representación como la lógica proposicional, la lógica moral o la lógica del primer orden, que permite traducir el lenguaje natural al lenguaje lógico. Cada uno de estos sistemas opera sobre distintos elementos. La lógica formal abarca cuatro grandes áreas: teoría de modelos, teoría de la demostración, em, teoría de conjuntos y teoría de computabilidad. Voy a dar una definición breve de cada uno. La teoría de modelos propone el estudio de teorías axiomáticas, ¿sí?, y lógica matemática a través de estructuras matemáticas conocidas como grupos, cuerpos o gráficos, atribuyendo así un contenido semántico a las construcciones puramente formales a la lógica. La teoría de la demostración propone demostraciones mediante objetos matemáticos y técnicas matemáticas como el camino para la comprobación de problemas lógicos. La teoría de conjuntos propone colecciones abstractas de objetos comprendidas en sí mismas como objetos, así como sus operaciones básicas e interrelación. Y la teoría de la computabilidad propone un nexo entre la matemática y la informática y estudia los problemas de decisión a los que un organismo puede enfrentarse. Y así, ese es un breve repaso de la lógica formal. Ahora vamos con la lógica informal. Esta estudia sus argumentos a posterior, distinguiendo las formas válidas e inválidas a partir de la información dada, sin reparar en su forma lógica o en su lenguaje formal. Esta variante surgió a mediados del siglo XX como una disciplina
dentro de la filosofía. Y esos son los dos tipos de lógicas que existen. Ahora vamos con las características principales de la lógica. Primero, los resultados de la lógica son válidos o inválidos. Bueno, la lógica consiste en razonar para producir argumentos. Dichos argumentos son evaluados en términos de validez. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la lógica no existen argumentos correctos o incorrectos, sino válidos o inválidos. 2. Puede ser deductiva, inductiva, aductiva o analógica. Entonces, la lógica sigue una serie de patrones para producir razonamientos válidos. Estos patrones, no, bueno, otra vez. La lógica sigue una de- Eh, estos patrones son la deducción, la inducción, la aducción y la analogía. Cada uno de los tres modelos se aplica de acuerdo a las circunstancias del contexto comunicativo. La característica número 3. La lógica puede ser formal o informal. Sí, bueno, de esto hablamos anteriormente, entonces no, pero así como de repasadita. La lógica se divide en dos ramas principales: la lógica formal e informal. La lógica formal es filosófica y tradicional. Y la lógica informal es la que se encarga de estudiar los argumentos expresados en el lenguaje natural, cotidiano y no especializado. 4. Los enunciados lógicos no se contradicen. Bueno, la lógica se rige por el principio de la no contradicción. Este establece que dos proporciones contradictorias no puedan ser validadas al mismo tiempo. Es decir, no se puede ser y no ser de manera simultánea. Tomemos en cuenta, no sé, de eso se trata, ¿no? De la manera simultánea. No se puede, ni se puede ser. Tercero, quinto, perdón. Tercero excluido, se llama. La lógica se caracteriza por el principio del tercero excluido. Este principio se basa en la lógica clásica, que establece que una proporción puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Sexto, vamos a ver si la validez de las proporciones se evalúa tomando en cuenta ciertas modalidades. Bueno, existen diversas modalidades que la lógica toma en cuenta al momento de decidir si una proporción es válida o no. Entre estas se destacan dos, más que nada. La diferencia temporal. Algunas proporciones eran falsas en el pasado, pero ahora son ciertas en el presente, y viceversa. La diferencia epistemológica. En algunos casos se sabe que las proporciones son ciertas o falsas. En otros casos se cree que las proporciones son ciertas o no. Y siete y última característica. Los enunciados lógicos son unidades. Bueno, los enunciados lógicos, ya sean deductivos, inductivos, abductivos o analógicos, representan una unidad. Por lo tanto, no pueden ser divididos. Esta característica es defendida por la lógica proporcional.
Esta rama de la lógica establece que dividir los enunciados simples, aquellos que están formados por dos premisas y una conclusión, sería un error, ya que le restaría sentido a la proporción. Y muchas gracias por su atención.